de la función intelectual. O sea, el paciente ya está, acuérdense lo que les digo, lo trae, no viene solo. Eso ha cambiado. En los últimos 3-4 años pasamos nosotros a tener una población, seguimos teniendo por supuesto pacientes con Alzheimer muy variados, pero tenemos un gran cambio, un 30-40% de los pacientes que vemos son gente joven que viene, gente de la edad de Eduardo, de mí un poquito más grande, alrededor de los 50 años, que empiezan a preocuparse y empiezan a notar algunos síntomas. Esos pacientes no constituyen todavía un cuadro de demencia. Demencia es una persona que ya está totalmente deteriorada, que ha progresado los síntomas que tienen y que empezaron con memoria, pero también empezaron con distracciones simples, también empezaron con algunos trastornos del lenguaje, que no encontraban las palabras para decir las cosas, algunos trastornos en la orientación, se desorientaban, querían ir al banco, iban al supermercado, o querían ir a la cocina y terminaban al baño, o querían ir a algún lado y de camino no se acordaban a dónde estaba. Esto es importante, esto es lo que hacen las chicas, tratan de diferenciar lo que es la atención de la memoria. Son dos mecanismos que, si bien están interrelacionados, son diferentes y obedecen a distintas partes del cerebro y a distintos mecanismos. La función ejecutiva, ¿qué es la función ejecutiva? Es la capacidad de hacer cosas, la capacidad de, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Voy hablando, voy pensando en la diapositiva, pero también voy viendo si ustedes están atentos, si están interesados, si están aburridos, si están bostezando, etc. ¿Me entendés? La capacidad de supervisar y de modificar de acuerdo a cómo el ambiente me va mostrando las cosas, eso es capacidad ejecutiva. Y aspectos de la emoción. Hasta hace unos años no se le prestaba atención a los aspectos de la emoción, y hoy por hoy sabemos que muchos Alzheimer pueden comenzar, antes de perder la memoria, pueden comenzar con un cambio de personalidad, o sea, con depresión. Una depresión que comienza después de los 50 años, en una persona que nunca fue depresiva antes, ojo, luz roja. Porque es muy probable que 3-4 años después venga la pérdida de memoria y allá viene toda esta catarata de cosas. ¿Está claro? Todo esto lo hemos aprendido en los últimos años. En realidad lo veníamos sabiendo. Sabíamos que la cosa no andaba, que recibir un paciente en este estadio era tarde, era poco lo que podíamos hacer. La cosa era empezar a desmenuzar síntoma por síntoma y empezar a entender lo que se llaman las banderas rojas o las luces rojas que se prendían en el tablero y que nos avisaban que algo iba a suceder. Es increíble, pero entre que si podemos detectar cuando una persona viene con un cuadro depresivo y podemos hacerle todos los estudios y saber que va a sufrir un Alzheimer, en realidad ya lo tiene, pero latente, pero que se va a exponer en la vida dentro de unos 10 años, podemos hacer muchas cosas para tratar de frenarlo, o tratar de mejorar la calidad de vida, o tratar de educarlo para que vaya preparando lo que le va a pasar dentro de 10, 15 años a este individuo. Todos dicen, pero no, te equivocas, porque si decís ese paciente que dentro de 10 años va a tener Alzheimer, se va a suicidar. No se nos suicidó nunca un paciente. ¿Sí? Nunca se nos suicidó un paciente. Al contrario, pudieron organizar sus cosas, pudieron empezar tratamientos experimentales, algunos anduvieron, otros no, pudieron empezar a hacer gimnasia cerebral, pudieron organizar toda su economía, pudieron organizar a sus familias. La gente quiere saber lo que le pasa, ¿no es cierto? Y si no quiere saberlo, consulta. O sea, hay mucha gente que hace como la avestruz, que se mete a veces bajo el piso. Pero por lo general la gente quiere saber. Y lo que les quería decir, hacer un diagnóstico temprano, entre que una persona tiene solamente un deterioro del ánimo, hasta que hace la pérdida de memoria pasaron 5 años. Pero saben que lo más interesante, perdió 200 gramos de cerebro. Un cerebro normal pesa 1,5 kilos. El cerebro de un paciente con Alzheimer cuando se muere pesa 900 gramos. Quiere decir que se perdió 1/3 del cerebro. El 33% del cerebro se pierde. Y se pierde la parte más noble, se pierden las neuronas. Lo que queda es el esqueleto, queda el tejido de sostén. O sea que entre cada uno de estos pasos que se va sumando, vamos perdiendo gramos, centenares de gramos de cerebro. Cuanto antes hagamos el diagnóstico, más cerebro. Hablando en cordobés básico, cuanto antes hagamos, más tela en el ruedo para poder arreglarlo, ¿no es cierto? O sea, se van dando cuenta cómo se va armando esto, y cuál es la problemática, y por qué es tan importante hacer un diagnóstico lo antes posible. O sea que el doctor se puede dar en personas jóvenes, ¿no? Sí, claro, ahora estamos diagnosticando cada vez en personas más jóvenes. Tenemos pacientes diagnosticados de 50, 25 años. Nunca falta un loco, tanto de los médicos como de los pacientes. No, eso es claro. El otro día una mujer vino al consultorio y vino especialmente a hacerse un chequeo, una mujer de
5 años. Lamentablemente le encontramos, absolutamente seguro que esto se va a desencadenar como un Alzheimer de unos 5 a 6 años aproximadamente, porque después les voy a mostrar cómo vamos midiendo con las resonancias nuclear magnéticas y los distintos estudios. Y la mujer se enojó tremendamente. A ver, yo no me enojo, yo me dedico a esto, ¿no es cierto? Probablemente sus trastornos de personalidad, por la misma enfermedad, le hacían reaccionar con cierta enojo por ser elegante, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo acepta de muy buen tino porque sabe que hay muchas cosas que pueden ir haciendo. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para intentar prever. Básicamente esta es la idea, ¿no? Las chicas me cargan que yo ponga esta diapositiva vieja porque uno de mis hobbies, en realidad lo que tengo es coleccionar trenes, pero la enfermedad no es una foto, es un tren en marcha. Y entonces depende en qué estación lo veamos al tren para saber qué enfermedad va a tener. O sea, depende si fue el viejo tren de Córdoba a Buenos Aires, una cosa era verlo, bueno, hagamos honor al lugar donde estamos, en James Craig, y otra vez cosa era verlo en Delville, y otra cosa era verlo en Rosario. Con el enfermedad de Alzheimer es lo mismo, ¿no es cierto? Una cosa es verlo cuando la persona apenas se olvida algunas cosas, o está con este cambio de la personalidad, que no se puede adaptar a reuniones, etc. Otra cosa es cuando ya está con olvidos francos, cuando ya se olvida de pagar la boleta de la luz y le cortan la luz, o se olvida de sacar la comida vencida del heladero y va acumulando comida vencida, etc. Es un proceso dinámico, no es una foto, no es un hueso quebrado, señor. O sea, cuando usted dice pérdida de memoria franca, ¿se refiere a que, digamos, el paciente se olvida y se olvida? Porque de pronto a veces se olvida de algo, pero más tarde después se lo recuerda. Más tarde después se lo recuerda, pero por lo general se lo define desde un punto de vista muy práctico. Se define como una pérdida de memoria que afecte la vida diaria del individuo. O sea, que tenga un peso esa pérdida de memoria como para afectarle la vida diaria. Por eso ponemos el ejemplo de la boleta de luz. Se olvidó, paga la luz y que se acordó y la paga el otro día. Sino que se olvidó de tal forma que le terminó ocasionando un trastorno en la vida diaria. Un paciente se olvidó dentro del supermercado. Pues estaba en jardín de infantes cuando yo era ese paciente. Este es un poco la historia, no les voy a leer todo esto, pero fíjense, la primera paciente que atendió el profesor Alzheimer, que en realidad Alzheimer era un bacán alemán, un médico totalmente aristocrático, muy inteligente, que vio una paciente, y en un gol, tenía mucha suerte, y que tenía 51 años. Fíjense que la pérdida de memoria era el menor de los problemas. Es un poco para derribar el primer mito, que solamente el Alzheimer es pérdida de memoria. Fíjense, la primera paciente que define Alzheimer en 1906, era una mujer con trastornos psiquiátricos, ¿no? Alucinaciones, se desorientaba, estaba totalmente paranoica, trastornos francos de la conducta y trastornos del lenguaje. Y ahí describe a Alzheimer cuando esta es la paciente, este es el retrato que existe de la paciente, en el Museo de la Medicina de Frankfurt, en Alemania. Y este es el profesor Alzheimer, ¿no? Mira, Eduardo, era más joven que nosotros ahora, se murió a los 50 años atropellado por un tren, Alzheimer. Y como se envejecía distinto,